la presente sesión. Por tal motivo, solicito al diputado secretario Fermín Hidalgo González Ramírez se sirva pasar la lista de asistencia correspondiente a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Gracias, secretario. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Presente. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Presente. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, el de la voz, presente. Diputado Domingo Velázquez Méndez, permiso. Diputado Mario Francisco Guillén, permiso. Diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo. Presente. Diputado José Uriel Estrada Martínez. Presente, diputado secretario. Hay quórum, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum, procederemos a celebrar la presente sesión. Señoras y señores legisladores, se abre la sesión de esta Comisión de Justicia, por lo que solicito al diputado secretario Fermín Hidalgo González Ramírez se sirva a dar lectura al orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. Gracias, secretario. Orden del día. Comparecencia del doctor Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Está leído el orden del día, diputado Muchas presidente. gracias, diputado secretario. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Justicia que el doctor Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy y ampliar la glosa del primer informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a la ciudadana diputada vicepresidenta de esta comisión, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, y a el diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal de esta comisión, se constituyan en comisión protocolaria para recibir en la entrada de este salón de usos múltiples Fidelia Brindis Camacho al consejero jurídico del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Mientras tanto, se declara un receso. Muchas gracias. Se reanuda la sesión. Bienvenido, consejero. Muchas gracias. Ustedes me dicen. Sí, gracias. Gracias. Capitán, Charito, gracias, gracias. Fernando, gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Damos la bienvenida
al doctor Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Chiapas. También le damos una cordial bienvenida a la maestra Ana Karen Gómez Suart, secretaria de Infraestructura, al doctor Gabriel Isaac Sarmiento Robles, fiscal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Chiapas, a el licenciado Jorge Cabrera Aguilar, también presidente municipal de Palenque, Chiapas, al doctor César Iván Astudillo, investigador de la UNAM, bienvenido César, al doctor Juan Alberto Magaña Obando, abogado criminalista, bienvenido, y a la maestra Albania González Polito, secretaria de Transporte del Estado de Chiapas. Bienvenida. Y también a José Francisco Gómez Calcáneo, coordinador jurídico, y en representación de la Secretaría General de Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Presidente de Teopisca, mi amigo Luis Alberto Valdés. Una disculpa, don Luis Alberto Valdés Díaz, presidente municipal constitucional del municipio de Teopisca, Chiapas. Bienvenido. Bienvenidos todas y todos, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias por su presencia. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Justicia, una disculpa. Compañeras y compañeros, una disculpa. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del consejero jurídico del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, participarán cada una de las y los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos. Y se dará al compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para responder. Recordándoles a las y los compañeros diputados que durante las comparecencias no está permitido las participaciones de las y los diputados que no integran esta Comisión de Justicia, por existir un formato acordado por esta 69ª legislatura. En razón a lo antes expuesto, se concede el uso de la palabra al ciudadano Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas, hasta por 30 minutos. Adelante, ciudadano consejero. Gracias, diputado presidente. Agradezco de corazón la presencia de mis amigas y amigos, diputadas, diputados. Y quisiera, antes de participar, si me lo permiten, diputadas y diputados, la proyección de un video por 3 minutos y luego explicar cada uno de los temas que quiero expresarles el día de hoy. Adelante, consejero. El Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado resurge de una idea visionaria del ciudadano gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Este Instituto de la Consejería Jurídica es el responsable de representar legalmente al señor gobernador y a todo el gobierno del Estado. A un año de su desempeño, se han validado más de 100 convenios en pro del Estado que ha firmado el señor gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Se ha realizado la revisión y validación de 333 actualizaciones normativas y soportes técnicos jurídicos en coordinación con el Poder Legislativo. Más de 1,300 asesorías en normatividad jurídica a las dependencias que integran el Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado, lo cual nunca había ocurrido. Dentro de otras acciones importantes, se creó una ley orgánica de la Administración Pública del Estado, en la que se detallaron temas como la gobernabilidad y la mediación con un enfoque humanista, social, político y cultural, así como la creación de la Secretaría de la Frontera Sur para atender los polos de desarrollo económico y de derechos humanos que ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se fortaleció el orden jurídico chiapaneco con la regulación de las acciones de los pacales, los servidores del pueblo y el sistema penal acusatorio.
La Consejería Jurídica ha construido una relación importante e institucional con la Consejería de la Presidencia de la República y con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual la consolida como una institución a la altura de la defensa de los derechos de las y los chiapanecos, tal y como lo ha mandatado el gobernador del estado. Estas gestiones implican la atención oportuna a temas que habían estado olvidados en gobiernos anteriores, como lo son la preservación de las reservas culturales y ecológicas como Toniná y el Cañón del Sumidero, la recuperación de territorio chiapaneco en la zona de los Chimalapas y la reubicación de la aduana fronteriza. Acciones que sin lugar a duda son una prioridad gracias al trabajo en conjunto con la Consejería Jurídica de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Suprema Corte y los gobiernos de los estados de Oaxaca y Tabasco. El Instituto de la Consejería Jurídica del Estado, representado por el doctor Guillermo Nieto Arreola, camina de la mano de su líder, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y cada una de las dependencias del Estado. En el Instituto de la Consejería Jurídica estamos trabajando con mucha responsabilidad por instrucciones de nuestro señor gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. En la Consejería Jurídica no hay tiempo para detener la transformación. Con un gran ejemplo de paridad, respeto a los derechos humanos y la consolidación de la Comisión de los Estudios Jurídicos del Gobierno, se ha ganado el reconocimiento a nivel nacional gracias al trabajo humanista a favor del pueblo de Chiapas. En asuntos legales, constitucionales y convencionales del gobierno de Chiapas, que encabeza nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hoy podemos decir palabra cumplida. Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Muchas gracias. Bueno, eso es parte de lo que hemos estado haciendo. La verdad es que ayer estuve con el señor gobernador por la noche porque nos dieron un regalo para Chiapas, una gran gestoría con el liderazgo del señor gobernador, y hoy me dijo que yo iniciara con esto. Yo no soy de guiones, soy una persona de acciones, y el día de anoche nos notificaron que Toniná regresa a Chiapas, y la verdad es que esta gestión fue gracias a la visión de nuestro señor gobernador. Se llevaron a cabo dictámenes para poder ampliar el polígono y poder expropiar a nivel federal por utilidad pública la zona arqueológica de Toniná. La Consejería Jurídica está trabajando de la mano con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y créanme que ha sido una gran ayuda para Chiapas, porque no solamente sacamos el tema de Toniná, sacamos también el tema del Cañón del Sumidero, igual ampliando el polígono de la zona natural protegida para que más o menos las 300 familias que están ahí puedan no solamente tener su escritura, sino además poderla registrar ante el registro público. Por otro lado, les informo que el tema de Chimalapas, que había estado olvidado jurídicamente hablando, llevé a cabo, junto con mi equipo de trabajo, unas reuniones con la nueva Suprema Corte de Justicia, con el ministro presidente, con quien tenemos una gran relación, con la ministra Loreta y con el ministro Arístides, que es nieto de un chiapaneco. Ahí había que componer primero el proceso, porque resulta que quien generó este conflicto fue la corte anterior. Resolvieron, hicieron un trazo desde Veracruz en forma recta y nos quitaron comunidades de Arriaga, y si hubiese sido posible nos quitan hasta la barra de Tonalá. Entonces el gobernador todavía hacía la broma de que unos chiapanecos se durmieron siendo de Chiapas y se despertaron siendo oaxaqueños. ¿Qué hicimos? Yo tuve la oportunidad de platicar con el gobernador Jara de Oaxaca para recomponer este proceso legal. Pero tenemos un problema ahí porque como la Corte resolvió, se podía malinterpretar
que se quería alterar la cosa juzgada, pero cometieron un error, jurídicamente hablando. No aclararon las latitudes. Esto generaba, y aquí está el doctor Astudillo que no va a dejar mentir, una aclaración de sentencia, pero lo tenía que hacer Oaxaca, no nosotros. Y Oaxaca lo hizo, la aclaración de sentencia, y en esa aclaración de sentencia, evidentemente, cuando empezamos en la consejería, teníamos que ofrecer una nueva prueba pericial que costó 1.800.000. Y empezamos con un problema de presupuesto, pero el gobernador confió en la consejería y la Secretaría de Finanzas nos apoyó. Se pagó esa prueba pericial y con esa prueba pericial fundamentalmente pues se cambió el perímetro, o sea, nos benefició. Pero también hay otro detalle. Este nuevo polígono, por así decirlo, partía 4 ejidos, 2 de Oaxaca y 2 de Chiapas, y sí nos devolvían el territorio, o mejor dicho, va devolviéndonos el territorio de las comunidades que nos habían, Santa Brígida, y las otras comunidades de Arriaga, y una parte de la Barra de Tonalá. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Tuvimos una reunión de nuevo en la Suprema Corte y acordamos con el hermano Estado de Oaxaca que vamos a mover los polígonos simplemente para que estos ejidos queden libres, los 2 de Oaxaca y los 2 de Chiapas. A veces cediendo se gana, y lo que debemos hacer como gobierno es tener en el centro de atención a las personas, porque ellas son las afectadas, las comunidades. Entonces ahorita, con ese acuerdo, la Corte tendrá que resolver en próximos días cómo va a quedar el nuevo polígono y nos estarían regresando las comunidades que nos habían quitado del municipio de Arriaga. Todas estas gestiones, se las platico así, liso y llano, son gestiones que se han podido lograr por la gran relación política y humana que tiene el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Y el tema también de Tony Knapp, pues evidentemente no fue algo fácil, porque estaban pidiéndole al gobierno mucho dinero, por un lado, y por el otro, pues también teníamos que hacer nuevas pruebas periciales, sobrevolar con drones para medir cómo iba a quedar, porque Tony Knapp tiene un decreto de expropiación desde 1994. Lo que no hicieron fue, por así decirlo, llevar el procedimiento expropiatorio como se debió hacer, y por eso pues salió un dueño. Pero evidentemente que los temas de zonas arqueológicas pues son de la nación. Con este nuevo decreto que salió anoche, tendríamos la gran oportunidad. El procedimiento todavía va a continuar. No es un procedimiento que ya quede mañana, ¿no? Sino que tendría que venir un procedimiento administrativo expropiatorio y venir otro decreto para desincorporar y poder tener ya la declaratoria general, notificar a la persona que se dice que es dueño, y pasar de una vez como zona arqueológica protegida para que donde va a pasar la carretera se pueda tener ahí prácticamente el acceso a esta zona. Estas son noticias que quizá no se ven, quizá no se presumen, porque la consejería pues no es de obra pública, ¿no? Ni de transporte. La consejería es un trabajo arduo todos los días, y por eso yo le agradezco a mi equipo la gran entrega que tenemos. Recibimos muchos problemas laborales, muchos laudos, y por eso decidimos en la nueva ley orgánica
que les quiero decir que la ley orgánica, la nueva, la aprobamos sin estar en funciones. Y aquí el Congreso no me deja mentir, ni habíamos tomado protesta y aprobamos una nueva ley orgánica. ¿Qué hicimos en esa nueva ley orgánica? La Consejería Jurídica tenía un párrafo nada más. Y el gobernador me dijo, tienes que crear el Instituto de la Consejería Jurídica. La visión que él tiene es muy profesional, docta, y realmente creamos el Instituto de la Consejería Jurídica con facultades muy precisas, facultades normativas, contenciosas, de atención a la ciudadanía, porque obviamente nos dieron registro civil, registro público y notarías. ¿Y qué hicimos también? Generar la creación de una comisión de estudios jurídicos del gobierno del Estado, compuesta por todos los abogados y las abogadas de la administración pública del gobierno del Estado. Somos alrededor de 70 y tantos, 73, 74 abogados en todo el Estado de la administración pública. Pero ¿cuál era la intención de hacer esta comisión? Y lo voy a decir tal cual. La intención no era nada más tomarnos la foto y que el gobernador llegara a tomar la protesta, porque llegó a tomarles protesta. La intención era generar certeza en los currículums, en las cédulas profesionales, en sus títulos profesionales, y que los perfiles nos ayudaran a no litigar en contra del gobierno. Porque el gran problema, presidente, que venimos arrastrando, es que muchos abogadas y abogados del pasado litigaron en contra del gobierno. No digo de hace 6 años, para que no se sienta Uriel, me refiero a muchos años atrás. Y por eso tenemos demasiados laudos laborales, millones de pesos. Hay instituciones que si pagaran esos laudos, se quedan sin presupuesto al año. Entonces, eso fue lo que se les pidió y cada mes tenemos un encuentro académico. Yo le agradezco al doctor Gabriel que nos presta la libre derecho para profesionalizar a todas las abogadas y a los abogados de este estado, porque con eso estamos generando conciencia. Dimos, la primera fue Administración Pública y Derecho, esa la di yo, la clase, y ya de ahí seguimos con otros temas, ética pública, etcétera. O sea, estamos profesionalizando a nuestros abogados. Que la Comisión de Estudios Jurídicos que pudimos crear no pase desapercibida. Que cada abogada y abogado se sienta comprometido con el Estado. Que vean que la Consejería Jurídica tiene liderazgo jurídicamente hablando. Porque eso es lo que se quiere. Profesionalizar. Y esto nos ha servido porque ahí están los resultados. Litigar todos los días en materia de amparo, ¿no? Cuestiones contenciosas. Ahora imagínense ustedes, más de 100 convenios validados por la consejería y pasan al Ejecutivo. Tenemos un montón de trabajo en esa parte, pero sí hemos tenido también más de 1.300 asesorías a dependencias de la administración pública, incluidos municipios, porque nosotros tenemos que abrir la puerta también a los municipios, porque cada vez que le tocan la puerta a la consejería se la están tocando también a la del señor gobernador. Diputada Getsemaní, gracias. Y la verdad es que en materia normativa hemos tenido muchísima actividad. Sería prolijo hablar de todas, pero sí les puedo decir que hemos tenido, por ejemplo, ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que yo agradezco a este Congreso su gran disposición, la ley de gobierno digital, en materia de infraestructura, desarrollo social del Estado, transparencia y acceso a la información pública del Estado, porque luego hay muchas leyes a nivel federal que tienen que homologarse. Entonces, tenemos que estar al día en esa homologación. La semana pasada tuvimos que sacar leyes de cuestiones de seguridad pública, urgían,
y había que trabajar todo el santo día, ¿no? Ley de protección de datos personales, se volvió a crear la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por supuesto ley en materia de salud, no sé, aquí es algo importante porque prohibimos en los hospitales que se dieran bebidas azucaradas, ¿no? Sino que estuvieran libres salvo prescripción médica. También en leyes de materia ambiental, por supuesto lo de seguridad pública, para que los pacales pudieran operar, teníamos que generar un proyecto de ley en específico. Y así, ley del café, de adopción, decretos administrativos. Esto es algo muy sonado por el tema de la actividad gallística. Sacamos un decreto regulatorio y yo les agradezco a las y los galleros y galleras de este estado que me hayan comprendido qué es lo que quería el gobernador. Porque ellos no tienen la culpa de la inseguridad. Y al final de cuentas hay una derrama económica muy importante. Y esto lo entendió muy bien el gobernador. ¿Y qué sucedió? Se unieron, tuvimos varias reuniones, que insisto, esas reuniones no se ven, y junto con ellos sacamos un decreto regulatorio, cosa que no había ocurrido nunca, que es un decreto administrativo. Y para el tema de las carreras, para enero se harán mesas de trabajo, para el tema regulatorio también. ¿En qué consisten estos decretos? Pues lo único que uno quiere es pues que hayan médicos, que hayan horarios, que haya seguridad, ¿no? Que sientan que la familia llega a un lugar protegido, que la política que absorbe al señor gobernador, pues el 80% es seguridad pública. Entonces son temas que tenían que irse caminando a la par de la visión del señor gobernador y por supuesto tenían que ir caminando también con una visión jurídica muy concreta. A veces hace uno malabares jurídicos para que caminen las cosas, pero siempre hay una salida. Los abogados tenemos un dicho, se puede o se puede. Entonces eso es algo que nos ha movido mucho para lograr cuestiones importantes. También decirles que somos el único estado en todo el país que tiene una ley, que tiene una ley orgánica en donde se habla de gobernación y mediación. Pero había que enfocar la mediación, no en una mediación laboral, enfocar la mediación con un aspecto de cohesión social, política y cultural. Y aquí agradezco a Alberto Magaña, que es un gran mediador, abogado de la serie de Netflix, Duda Razonable, pero aquí está ayudando a Chiapas sin cobrar un solo peso, porque teníamos que crear un concepto nuevo, moderno, de la mediación. Entonces la mediación tiene que ser política, cultural y social, porque lo que el gobernador quiere no es una política vertical, sino horizontal, de tú a tú con el ciudadano, no del ejercicio del poder liso y llano, o como decimos los académicos, obesiano, no así, humanista. El humanismo tiene su propia historia, hay un clásico y un moderno, pero cuando se dio el humanismo después del siglo XV, que veníamos del oscurantismo, veníamos de la barbarie, veníamos de la inseguridad, surgió esta idea humanista, precisamente porque veníamos de una oscuridad, como estábamos en Chiapas por el tema de la inseguridad. Y había que caminar con un humanismo. Esa es la visión del gobernador, eso lo hablamos muchas veces antes de tomar posesión. Este gobierno tiene una visión muy clara y la Consejería Jurídica tiene la certeza de que todas las acciones que haga nuestro líder sean apegadas a la ley. Y por esa razón también se trabajaron cuestiones de
pues el tema de las carreteras, ¿no? Ver cómo se le hacía para las cuestiones de paso, regular horario laboral también, el nuevo reglamento de la oficina del gobernador. Ustedes saben que ahorita existe un jefe de gabinete, que es el licenciado Fernando Bermúdez, a quien le agradezco muchísimo todo su apoyo, porque sin ese entendimiento, pues la consejería no caminaría. Y estamos trabajando también en un proyecto de creación de nuevas oficialías del registro civil que puedan llegar a los lugares en donde no había una oficina. Por ejemplo, Betania, aquí está el presidente Teopisca. Querido Isaín, bienvenido. En Betania, entonces, a partir del 1 de enero vamos a poner una en Betania. Cuando se lo dije al gobernador, me dice, fíjate que no lo había yo carburado, no lo había pensado. Y frontera Comalapa, Trinitaria, Ochuc, que son comunidades con grandes problemas sociales y que la gente se tiene que trasladar muchos kilómetros por un acta de nacimiento. Eso no va con el humanismo y por eso estamos trabajando en un proyecto de decreto para crearlas estas nuevas, y así vamos a ir avanzando con otras comunidades. Y también decir que vamos a tener una nueva ley del notariado. Acá está la presidenta del notariado, y trabajando temas que no se habían tocado durante años. Aquí tenemos el único estado que hizo un programa de 100 días del testamento fue Chiapas, porque a nivel nacional le llaman septiembre el mes de testamento. Ya cuando se entera la gente ya faltan 2 días. Le dimos 100 días de testamento humanista todavía, ¿no? Yo les agradezco mucho a las y los notarios esa parte. También se firmó un convenio para el sello digital con el Notariado Nacional y lo que les había comentado, la profesionalización de las y los abogados del gobierno del Estado. Y por último, decirles que vamos a seguir trabajando de la mano con la Presidencia de la República, sobre todo la Consejería Jurídica, que hay que decirlo, hay que irse a pelear a veces, por decirlo así, ¿no? Poner a Chiapas en el primer plano. Siempre uno tiene que pensar cómo hacerle para que la gente te escuche. Y no te van a escuchar porque reclames o seas una persona que llegues a exigir de una manera grosera, ¿no? Te van a escuchar siempre que tengas la razón para pedir las cosas. Y así nos han escuchado. Yo agradezco a la Consejería Jurídica de la Presidenta de la República ese gran apoyo que nos están dando. Agradezco a mis hijas que están aquí, muchas gracias. Y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta de las y los diputados. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, consejero. Antes de continuar, le damos la bienvenida a la diputada Getsemaní Moreno Martínez. Gracias por acompañarnos en esta comparecencia, compañera diputada. A las hijas del consejero, Diana y Rocío Nieto Aguilar, bienvenidas. Y a la maestra María Aguilar Cancino, secretaria particular del consejero jurídico. Sea usted bienvenida. Y también a mi amigo, el notario público Armando García. Gracias, Armando, por tu presencia. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vicepresidenta de esta comisión, para formular las preguntas correspondientes que ella decida formular. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todas. Consejero, bienvenido al Congreso. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas, secretaria, magistrada, a las y los representantes de esta Consejería Jurídica, que son el equipo de trabajo y son quienes hacen posible también que esta maquinaria funcione correctamente.
compañeras y compañeros diputados, notarios, el rector de la Facultad Libre de Derecho, bienvenidos, presidentes municipales. Bueno, consejero, he escuchado atentamente su intervención y su comparecencia y de verdad que hay que resaltar los logros cuando estos tienen que ver con poner a Chiapas en alto, pero además el gran compromiso que tiene el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en posicionarnos como uno de los estados con mayor desarrollo. La noticia con la que amanecimos hoy respecto a la recuperación de Toniná, creo que es algo que nos emociona, que además de todo, pues reconocemos como chiapanecos que no se está dejando ningún asunto a la deriva, que se están retomando los grandes problemas de Chiapas y los problemas que tienen que ver con asuntos legales. De verdad que considero, consejero, que está haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Pues el asunto Chimalapas, que tenemos pues varios sexenios escuchando acerca del problema, el jaloneo que se vive y que en este momento hablamos de reconciliación, más que de problemas, más que de una fractura, más que de limitar territorialmente, hablamos de cooperación, de darle a los ciudadanos y a las ciudadanas de esa zona la certeza y la seguridad que implica tener el reconocimiento en un territorio. Y pues creo que estos son logros loables de esta Consejería Jurídica que, como bien dice, a veces no se ven, pero que tienen un gran impacto para la vida de los y las chiapanecas. En ese sentido, y siendo, considero el gobernador un hombre muy interesado en mover indicadores de desarrollo en Chiapas, es un hombre de números, de porcentajes, de que el resultado en Chiapas se pueda cuantificar, porque lo que no se puede contar, pues muy difícilmente se puede cambiar. Y en ese sentido, pues yo quisiera preguntarle, consejero, ¿cuáles son los indicadores o los criterios que están utilizando para evaluar el desempeño y la eficacia del instituto en el cumplimiento de sus funciones? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputada, con todo gusto. Perdón, consejero. Tiene el uso de la palabra el ciudadano consejero jurídico. Adelante. Perdón, gracias. Como no he sido diputado, no sé el protocolo. Sí, aquí tenemos nosotros los indicadores para medir el trabajo. Tenemos un área de planeación que está en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y aparte nosotros generamos mensualmente las actividades incluso de los oficios que ingresan y los oficios que egresan, por un lado. Y por el otro lado, son unas tablas que llevamos a cabo y también en el tema, por ejemplo, del gasto público. Salimos hace poco con nuestra auditoría con 0 observaciones. Ustedes saben cuál es la visión del señor gobernador. Y cuando llega, a veces yo se los digo al gabinete, que tengan, que las cosas sean oficiales para que midamos el desempeño de cada área, ¿no? ¿Qué está haciendo una, qué está haciendo la otra? Y le damos un reporte constante. Tuvimos una reunión de gabinete específicamente para eso. Y también tuvimos otra reunión de gabinete para ver cómo iba la transparencia en el ejercicio del gasto público. Hasta ahorita vamos muy bien. Se hicieron cambios, por supuesto. De hecho, en 20 días ya teníamos cambios, ¿no? De personas que iban conmigo y pues tuvimos cambios. Porque aquí se miden las cosas por resultados. Y eso es muy importante para mí. Como dije al inicio, ¿no? Yo, y lo decía el video, aquí no hay tiempo para detener la transformación y para detener la visión del gobernador. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque con eso vamos viendo la productividad de los servidores públicos. Así lo estamos haciendo, diputada. Gracias. Gracias. Gracias, consejero. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, vocal de esta comisión. Gracias, diputados. Adelante, diputada Giovanni.
Bueno. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, Adelante. consejero, y bienvenido a toda su estructura. Con su permiso, presidente. En el marco de esta glosa, pues del primer informe de gobierno, es oportuno referirnos a los cambios institucionales que ha sufrido el antiguo Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuya operación estuvo bajo la esfera de la atención de la Consejería Jurídica del Ejecutivo y que pues recientemente, como todos sabemos, fue sustituido por el nuevo Instituto Registral del Estado de Chiapas como un organismo descentralizado. Durante años hemos sabido que este funcionamiento dentro del Registro Público de la Propiedad había sido objeto de pues la percepción social generalizada respecto a prácticas de corrupción, particularmente relacionada con la agilización irregular de trámites, lo cual pues siempre ha generado desconfianza ciudadana, afectaciones patrimoniales y profundas desigualdades en el acceso a los servicios que deberían de ser públicos, eficientes y muy transparentes. En este contexto, la creación del nuevo Instituto Registral pues representa una gran oportunidad para todas y los ciudadanos de manera histórica para corregir pues muchos de estos vicios estructurales y sentar de alguna manera pues bases sólidas de legalidad, profesionalización y un combate frontal a los temas de corrupción. En este sentido y en este entorno, mi pregunta sería las siguientes. ¿Qué acciones concretas y qué mecanismos de control interno y medidas de prevención pretende implementar el nuevo Instituto Registral del Estado de Chiapas para evitar que se reproduzcan estas prácticas de corrupción, discrecionalidad de los cobros, indebidos en la tramitación de los servicios registrales y de manera particular, qué acciones administrativas, investigaciones o sanciones se emprendieron o se encuentran en curso en contra de las y los servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que incurrieron en estas conductas irregulares o de actos de corrupción? Agradeciendo siempre la respuesta, consejero. Tiene el uso de la palabra el consejero jurídico. Adelante, consejero. Lo lógico que sería mi respuesta es, no sé porque ya no depende de mí, pero le voy a contestar. No, eso ya es lo lógico. Le voy a contestar de acuerdo a la visión que el gobernador tiene y por qué se creó este instituto. Ya no va a depender de la Consejería Jurídica y está sectorizado a finanzas. ¿Por qué? Porque quien lleva la batuta de la Ley Estatal de Digitalización es la Secretaría de Finanzas. Entonces, ¿qué se pretende? Hay 3 acciones importantes ahí. Primero, el tema de la digitalización, que ya está por arrancar este año, porque había que licitar la empresa, ¿no? Entonces, no va a ser algo muy rápido, pero sí va a ser una gran ayuda. Y también el tema de los tiempos, ¿no? Todavía ayer me lo decía el gobernador, yo lo que quiero es que alguien llegue, quiera a registrar esto y lo pueda lograr en unos cuantos días, evitando muchísimo ese contacto con personas. La digitalización nos puede ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. El sello digital también. Y por supuesto que no niego lo que usted acaba de decir. Porque no es un problema de ahora, es un problema que viene desde hace muchos años, no solamente ahí, en muchas dependencias, en donde evidentemente pues los actos de corrupción empiezan desde la solicitud de un gravamen, etcétera, ¿no? Y hay algo que se empezó a normalizar. Entonces de pronto llegamos con esta visión de digitalizar, de tener un mayor acercamiento con las notarias, los notarios. Y las prácticas de esta categoría, pues sí son difíciles, porque la naturaleza humana en el servicio público, lamentablemente a veces presta para eso. Pero sí le diría eso, que la digitalización es la gran oportunidad para evitar eso. Esa es la visión del gobernador. Y también la digitalización del registro civil. Aquí está Loli. Loli, gracias por venir. Tratar de evitar toda esta burocracia que le ha hecho mucho daño, no solo a Chiapas, a todo el país. Pero esa sería mi respuesta, diputada. Gracias. Muchas gracias, consejero.
Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, secretario de esta comisión, para formular su pregunta. Buenas tardes, consejero Guillermo Nieto. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, secretaria Albania, secretaria Schwartz, equipo de colaboradores de la Consejería Jurídica. Bienvenidos a su casa, la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado. Tiene razón cuando comentó y me llamó la atención que como no es una secretaría, pues no se conoce mucho su función, y estoy totalmente de acuerdo. Y poca gente conoce realmente la importancia de esta Consejería Jurídica y qué temas toca, cuál es su responsabilidad. Sin duda son temas que son de vital importancia para las chiapanecas y los chiapanecos. Tiene que ver con cuestiones tan primordiales como el territorio, la legalidad, y también le quiero decir que hemos visto su trabajo aquí en el Congreso. Lo hemos seguido de cerca precisamente porque de ahí la mayoría de las propuestas de leyes nos vienen de ahí, de cambios de organización gubernamental, todo lo que se hizo para darle el marco jurídico a las policías para que pudieran actuar. En fin, reconozco el trabajo y reconozco también la importancia que tiene para Chiapas y los chiapanecos y chiapanecas esta consejería que lleva usted. Muchas gracias. En ese sentido, me llamó mucho la atención, yo presido la Comisión de la Reforma Agraria y estoy bastante enterado del caso de los Chimalapas, precisamente porque resultaron afectados terrenos ejidales, tierra social, y por ello muchos comisariados ejidales de aquella región me abordan para preguntarme qué se sabe. Ella explicó cómo va. Si pudiera tener una fecha prevista para tener ya alguna resolución en firme para que podamos socializarlo con los afectados, y en qué estatus va ahorita el caso de los Chimalapas específicamente. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el consejero jurídico. Adelante, consejero. Sí, muchas gracias. La verdad es que al principio este tema fue una de las prioridades que me llamaron la atención, porque procesalmente hablando estaba muy enredado, ¿no? La Corte, al final de cuentas, cuando sacó su resolución y hizo el trazo lineal y que nos quitaron parte de Arriaga, de comunidades de Arriaga, me llamó mucho la atención porque el detalle de unos ejidos de Chimalapa en especial, yo pretendo, con la buena relación que hay del gobernador Jara y nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, vamos a resolver el tema de Arriaga, que es la parte de abajo. Esto lo tiene que resolver la Corte. ¿Cuál es la ruta jurídica? Se va a inconformar Oaxaca, y con esa inconformidad nos va a marcar una nueva curva para estos ejidos que están en la parte de arriba. Y yo le decía al ministro presidente que nos dieran vista, y una vez que nos dieran vista, nosotros tendríamos que, por así decirlo, ¿no? Tendríamos que llevar a cabo, por así decirlo, nuestra conformidad. Sería el primer punto. Ahora, en la parte de arriba, en la parte de Cintalapa, va a quedar un pedacito ahí por unos ejidos, que eso pretendo sacarlo con un convenio entre los dos gobernadores. Yo tengo una excelente relación con Giovanni, que es el consejero de Oaxaca. A veces la academia te permite tener amigos en todos lados. Y pues nos sentamos con el ministro presidente, lo hablamos. Y le dije, mira, pues márcame tú la línea, ¿cuál quieres? Dejamos a salvo estos ejidos y la parte de arribita es la de Cintalapa, ¿verdad, Adelina? La partita de Cintalapa. ¿Cuál es el problema territorial? Que no son ni de aquí ni de allá y nadie quiere invertir ahí, nadie quiere poner una escuela, etcétera. Se quedan sin apoyo de servicio. Entonces,
con un convenio, como es un tema territorial, porque no es tan fácil, con un convenio, un acuerdo entre los dos estados, ese pedacito de Cintalapa, subirlo al Senado, y el Senado que nos determine exactamente qué ejidos haga sus peticiones al Registro Agrario Nacional y qué ejidos van a estar en Oaxaca y qué ejido va a quedar en Chiapas. No es fácil, por eso yo creo que ningún abogado quisiera tomar ese asunto, ¿no? Yo al principio, cuando empezamos a platicar, jurídicamente hablando, pues sí dije, sí está complicado, pero bueno, no deben haber imposibles. Entonces, esa es la ruta. La otra, la Corte quería resolverlo este año. De hecho, la Suprema Corte quería venir a resolverlo ahí en los límites entre Arriaga y hacer una sesión in situ de la Corte, lo cual estaría magnífico. Pero, según tengo entendido ahorita, la inconformidad de Oaxaca la están haciendo en forma muy técnica para unos ejidos y no ha llegado, porque yo le preguntaba al ministro Arístides, ahora que fue el informe del gobernador, hablé con el ministro Arístides y hablé con el gobernador de Jara. Y nos dijo el ministro, no nos ha llegado lo de Oaxaca. Entonces me dice el gobernador de Oaxaca, lo vamos a sacar ya para que de una vez la Corte nos notifican a nosotros. Espero que ellos no pase de 2 meses. Yo espero que así sea, ¿no? Pero si usted requiere que nos reunamos con algún grupo, con todo gusto yo puedo darles cuenta, ¿no? Porque en efecto, a veces, para que haya una comprensión jurídica, tiene que haber una muy buena explicación. Decirles que estamos de algún modo metidos en esto, dedicándole tiempo y con un gran acuerdo con el gobierno de Oaxaca. Esa es prioridad de las cosas que me pidió a nivel federal el gobernador. Cañón del Sumidero, Toniná, la otra fue Chimalapa, ya llevo 2, solo hace falta y lo vamos a lograr. Muchas gracias por su respuesta, consejero. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal de esta comisión. Por favor, diputado. Gracias, presidente. Pues muy buenas tardes, señor consejero, bienvenido. Gracias. Igual bienvenido a todo tu personal y a todos los compañeros que colaboran ahí en esa gran institución y por lo que no se puede medir, no se puede evaluar, ¿no? Pero hablando de temas y técnicas jurídicas, pues es diferente y luego viendo la explicación que nos das sin guión, efectivamente, pues creo que las preguntas también a veces están de más. Felicidades por lo que han hecho en consejería, también felicidades y decirte que pues no es sencillo no tener un trabajo en una consejería cuando tienes como líder al gobernador que es conocedor del derecho constitucional, que a lo mejor hasta eso en un momento puede ser más fácil el entendimiento, ¿no? Porque se hablan en el mismo sentido y podemos avanzar. Yo nada más quería comentarte lo siguiente, que se avanzó con el registro público, pero realmente el registro civil sí valdría la pena voltearlo a ver, que inclusive hasta cambiarlo de sede. Queda muy saturado aquí donde está, valdría la pena poder ahí voltear a ver y darles un lugar más digno. Atendiendo, quería hacer un comentario, pero igual también lo tomo, me dice que están integrados todos los abogados de la administración y se integraron en una comisión de estudios jurídicos, ¿no? Entiendo que todas las secretarías, el gobierno legal y el ampliado. Y sí, quería tocar un poquito el tema de la deuda de laudos, ¿no? La deuda de los laudos es muy grande en el gobierno del Estado y viene de muchos gobiernos anteriores, grandísima, como también los laudos de los ayuntamientos. Ahorita yo creo que ha ido en menor escala, pero anteriormente los ayuntamientos de 4 a 3, 5 administraciones anteriores, pues había una visión de que el presidente o la presidenta gana, llega y despide a todos, ¿no? Se fue haciendo una cultura con los policías que tienen un trabajo, pero siguen existiendo, ¿no? Y los abogados que tienen los ayuntamientos rara vez profesionalizan, ¿no? Y creo que nos vamos a enterar bien cuando ahorita ya todo está en materia, ¿no? Y el tema laboral no lo maneja cualquiera.
El tema laboral es una materia que tiene que ser muy específica. A lo mejor sí contar con una asesoría a los ayuntamientos, le embargan una cuenta a un ayuntamiento y se puede convertir hasta en un tema social, porque pues ya lo tiene etiquetado, ¿no, presidente? Y entonces sí valdría la pena ahí con los ayuntamientos, a lo mejor darle una asesoría y pues también aprovechando y elevar mi carta a Santa Claus, ya que te escuché que van a poner oficialías del registro civil, ojalá y se pudiera en Simojovel Luna, específicamente en un ejido que se llama Polo Nuevo Citala. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. Gracias, muy amable. Tiene el uso de la palabra el ciudadano consejero jurídico. Muchas gracias. Tomamos nota. ¿Cómo se llama? A ver, Connie, ¿cómo se llama? Ok, está bien. Nada más para comentar, sí, fíjese, diputado y amigo, que sí hemos prestado asesoría a los municipios. En la Consejería Jurídica, todos los días hay asesorías. Yo siempre hago la broma, ¿no?, de que es difícil que lleguen a verme para saludar, porque todo el mundo lleva problemas. ¿Vea que al cambio o no? Pero lo hacemos con mucho profesionalismo. Y los presidentes municipales, les voy a decir dos cositas. Por ahí tuvimos unos embargos en unas cuentas del gobierno, en una secretaría. Afortunadamente el equipo que tenemos pudimos destrabarlo. Estaba ahí en sesión de gabinete cuando me avisaron y me acerqué al gobernador y le dije, nos embargaron esto. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? No sé cómo, pero lo vamos a destrabar. Y lo hicimos. Y así le ha pasado a algunos ayuntamientos. Y ahí llegan los presidentes, sus abogados. Y luego hacemos mesas de trabajo y se les da la atención. Siempre, amigo, siempre, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero jurídico. Esta presidencia formulará la pregunta correspondiente, si me lo permite, consejero. Claro que sí. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas reconoce la importancia del Instituto de la Consejería Jurídica. Así también recuerda que su función es servir a la Constitución, que usted lo tiene muy claro. En un Estado constitucional, el Instituto de la Consejería Jurídica no es un simple filtro administrativo o un brazo político del Ejecutivo. Debe ser el primer dique frente a la inconstitucionalidad, el primer garante de la división de poderes y el primer defensor de los intereses del pueblo de Chiapas. Cuando las iniciativas llegan al Congreso sin solidez técnica, sin respeto a la autonomía legislativa o sin un verdadero control constitucional previo, no se debilita al Congreso, se debilita al Estado. Jean-Jacques Rousseau nos recordó que la ley es la expresión de la voluntad general. Y esa voluntad en nuestro sistema se construye aquí, en el Congreso del Estado, mediante la deliberación libre, plural y responsable. Por ello, hacemos un llamado claro y respetuoso, que el Instituto de la Consejería Jurídica de Chiapas sea aliada del Estado de Derecho, como lo ha venido siendo, garante de la Constitución, defensora del equilibrio entre los poderes, no de su subordinación bajo ninguna circunstancia, porque un ejecutivo con límites jurídicos gobierna mejor, un Congreso autónomo legisla mejor, y un instituto de la Consejería Jurídica firme honra su razón de existir. Por tal motivo, reconozco el trabajo realizado de este Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas en la emisión de acuerdos y resoluciones que fortalecen la justicia en el Estado. La labor del Instituto es fundamental para garantizar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de la ciudadanía chiapaneca. Felicidades, consejero, por su ardua labor. Gracias por las noticias que nos ha dado en el tema de Toniná, que de una vez por todas se va a poder recuperar a favor del Estado de Chiapas. También de lo que nos comentó de los Chimalapas, del conflicto territorial existente, histórico, y de su firme voluntad
de atender todas estas causas y todas estas problemáticas y de ser un aliado del gobernador del estado de Chiapas, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, pero sobre todo de ser un aliado del pueblo de Chiapas. Muchas gracias. Quisiera formularle 2 preguntas, Claro. si me lo permite, consejero. Durante este primer año de gestión, ¿cuáles considera que han sido los principales avances y logros del instituto, particularmente en la defensa jurídica del Estado y fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro estado de Chiapas? Tiene el uso de la palabra, ciudadano. Muchas gracias. Antes de contestarle, si me lo permite, quiero agradecer la presencia del doctor Jesús Ramírez Aguilar. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Bienvenido. Y sí, los principales logros, bueno, los detallo en forma genérica. Me parece que lo que había que atender primero era que, por ejemplo, esa relación sana, como bien lo dice, que decía Juan Jacobo Rousseau, que había que atender la expresión de la voluntad general. Y no solamente decía eso, decía que la única libertad que había era el respeto a la ley, ¿no? Entonces yo tengo muy claro esa parte, muy respetuoso. De hecho tengo una filosofía de que cuando un diputado requiere algún comentario, siempre vengo, salvo aquí mi amiga que me fue a ver, pero de ahí yo soy el que vengo porque soy muy respetuoso de la soberanía de este poder. Y por otro lado, pues en efecto, sí, el gobernador tiene muy claro este equilibrio de poderes y los logros más importantes se centran, creo, primero, que por ejemplo todos los convenios los valida la consejería. Eso no ocurría antes. O sea, si el gobernador va a firmar algo, pasa por la consejería jurídica. Eso le da certeza a las acciones del señor gobernador. ¿Y cuál es el único riesgo? Bueno, la gran carga de trabajo, pero por decirles, ahorita estamos revisando todo el marco legal de una nueva carretera, no me quiero adelantar, hasta que yo no tenga la certeza jurídica de lo que se va a hacer, se le pasa al señor gobernador. Eso no ocurría. Entonces, la relación que tenemos con todas las secretarías, eso ha sido muy valioso para mí. Aquí está mi amiga Albania, que no me deja mentir. Tener ese contacto con ellos es muy importante porque les digo, antes de que veamos un tema jurídico, lo revisemos y damos el paso y ustedes toman la decisión. Eso es certeza jurídica. Y por otro lado, pues la relación con la Consejería de la Presidencia de la República. Hemos tenido varias reuniones en México, en Palacio Nacional, y yo creo que Chiapas es el que lleva más la bitácora más grande, porque hay muchos temas de territorialidad, incluso terrenos que no sabíamos que eran del gobierno y pues hay que usarlos, ¿no? Hay que regularizarlos. Por ejemplo, el tema de la Universidad Rosario Castellanos, tuvimos que hacerlo en menos de un mes, desincorporar, regularizar, donar y entregar la escritura a favor de la Presidencia de la República para que se pudiera construir y llevar a cabo. Entonces, esos serían los logros más importantes y, por ejemplo, lo que ya hablé, ¿no? La relación con la Consejería Nacional, la relación con la Fiscalía del Estado, la relación con la Secretaría de Seguridad Pública, la excelente relación que tenemos con ustedes en el Congreso, a quienes les agradezco de verdad, porque a veces carreramos todos, ¿verdad? Y por supuesto la excelente relación que tenemos también con el Poder Judicial, con el doctor Juan Carlos Moreno, nos ayuda mucho. Y aparte la relación interinstitucional con nuestros estados vecinos, Tabasco, Oaxaca, ¿no? Campeche. Ha habido una sinergia muy importante. Y yo soy de la idea que las cosas deben salir en equipo. No puede salir solo de un área, ¿no? Y por eso yo les reconozco a este Poder Legislativo el gran apoyo que le dan al gobierno y sobre todo esa relación interinstitucional que existe. Cuando ustedes tengan un proyecto, y lo digo con mucha honestidad, de ley, si ustedes quieren que la consejería
le eche un ojo, lo hará con todo gusto. ¿Sí? Y muchas gracias, magistrada presidenta, también por estar acá del Tribunal Electoral. Muchas gracias. ¿Cuánto, presidente? Bienvenida, por favor, también, maestra. También gracias por su respuesta, consejero. Le quisiera formular la segunda pregunta. ¿De qué manera el Instituto de la Consejería Jurídica contribuye a garantizar la legalidad de los actos de gobierno y prevenir riesgos jurídicos que puedan generar responsabilidades para el Estado de Chiapas? Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Para que hubiese certeza en los actos del gobierno, aquí, insisto, agradezco mucho a todas las secretarías, porque siempre hay una consulta previa que nos hacen. Y cuando se tiene que firmar, incluso de las secretarías, que no firma el gobierno, hemos echado a andar dos cosas: el refrendo de secretarios, firma el gobernador y la secretaria de gobierno y el secretario del área o secretaria del área. Esto se cuida mucho porque el gobernador va a firmar hasta que esté firmado por la secretaria de gobierno y por el secretario del ramo. Si no, no lo firma. Eso evita un riesgo y también hacemos no hacemos el apostillado, pero sí hacemos la rúbrica para que ninguna hoja se pueda cambiar. Y lo hacemos también con las entidades federales. Y hemos tenido esa excelente relación. Convenios a nivel federal que tienen que llegar a la Consejería Jurídica, se revisan. Por reserva de ley no puedo decir qué convenio fue, pero hubo uno en donde pues no le convenía al Estado y no se firmó. Entonces, todos estos actos generan confianza para las decisiones de nuestro gobernador. Por eso yo le estoy muy agradecido con esta gran oportunidad que me ha dado de poder validar cada documento que él firma. Muchas gracias, consejero. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de todo lo aquí manifestado, a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 69ª legislatura. Esta Comisión de Justicia agradece la distinguida participación del ciudadano doctor Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas, en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, señor secretario. Reconocemos el esfuerzo de nuevo y muy atinadas sus respuestas también para esta legislatura y esta Comisión de Justicia. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva a acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples, Fidelia Brindis Camacho, dando por concluida la sesión de esta Comisión de Justicia.